En esta segunda parte de la clase vamos a hablar sobre la insuficiencia renal crónica. Empezamos definiendo qué es la insuficiencia renal crónica. En el 2002, la Fundación Nacional del Riñón en los Estados Unidos publicó las guías denominadas iniciativas sobre la enfermedad renal, donde se evaluaba y se clasificaba y se estratificaba a la insuficiencia renal crónica, diciendo que se define como insuficiencia renal crónica una disminución de la función renal de manera persistente por al menos 3 meses, es decir, que el paciente tiene que presentar las características de una insuficiencia renal como mínimo 3 meses o más para poder decir que estamos en presente de una insuficiencia renal crónica. El paciente puede presentar o una tasa de filtrado glomerular menor a los 60 mililitros minuto o puede ser que el paciente presente lesión renal con o sin descenso del filtrado glomerular. ¿A qué llamamos lesión renal? Bueno, para decir que el paciente tiene una lesión renal es necesario ver alteraciones, ya sea estructurales o funcionales, ya sea por biopsia renal o por algún índice de laboratorio, como puede ser la albuminuria, la proteinuria o las alteraciones en el sedimento, o también a través de pruebas de imagen. La insuficiencia renal crónica es clasificada en 5 estadios de acuerdo a cómo va progresando. Recuerden que cuando nosotros hablamos de procesos crónicos, estamos hablando de procesos progresivos y donde hay un empeoramiento de la enfermedad. Muy bien, en la fase 1 de la insuficiencia renal crónica vamos a encontrarnos con un filtrado glomerular que suele ser normal, es decir, hay daño renal con filtrado normal. Por lo tanto, es muy probable que en estas primeras etapas el paciente pase totalmente asintomático. Cuando pasa el estadio 2, ya vemos una disminución del filtrado glomerular entre 60 y 89, y a medida que va avanzando la enfermedad en los estadios 3, 4 y 5, lo que vamos viendo es un empeoramiento en la patología, y eso se evidencia por disminución del filtrado glomerular. De acá sale pregunta de parcial y de examen final: ¿cómo se evalúa la insuficiencia renal crónica? Bueno, para evaluar el estadio en que el paciente se encuentra, recuerden, lo que tengo que hacer es el cálculo de la tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular es lo que me permite clasificar al paciente en los distintos estadios. Muy bien, ¿cómo es la fisiopatología de la enfermedad? Bueno, las causas que pueden llevar a la insuficiencia renal crónica pueden ser variadas. Acá hay algunos ejemplos. Las reacciones inmunológicas, la privación de oxígeno, agentes químicos, efectos genéticos, es decir, la causa puede ser variada. Al comienzo de la enfermedad, cuando las nefronas se van dañando, ¿qué es lo que va a ocurrir en el individuo? Las nefronas sanas van a tratar de cumplir la función de las que están dañadas, de manera tal de poder mantener el filtrado glomerular dentro de los valores normales. Este aumento en el trabajo de las nefronas que están sanas, ¿cómo se va a evidenciar? Bueno, vamos a ver vasodilatación de las arteriolas aferentes para que filtre más. Recuerden que la vasodilatación de la arteriola aferente aumenta el filtrado glomerular, mientras que la constricción
de la aferente disminuye el filtrado, eso es lo vimos la clase pasada cuando vimos fisiología. Va a haber también un aumento en la presión intraglomerular, de manera de filtrar más también, y por supuesto, como consecuencia, aumento en la fracción de filtración. Esto, vuelvo a repetir, va a ocurrir en aquellas nefronas que no estén dañadas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar en este paciente? Bueno, todo ello va a llevar a proteinuria, hipertensión y a que la insuficiencia renal se haga progresiva. Ahora bien, como la causa sigue estando, en realidad el riñón se va a seguir dañando y aquellas zonas que hayan estado lesionadas, en vez de haber tejido funcional, va a ir siendo reemplazado por tejido fibroso. ¿Eso qué va a hacer? Va a ir empeorando cada vez más el proceso. Esto nos lleva a observar que la clínica de la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica puede ser muy variada. Y lo que vamos a observar es que se encuentran afectados otros órganos y sistemas como consecuencia de la insuficiencia, como así también múltiples funciones que lleva a cabo el riñón. Entonces, fíjense ustedes lo variado de la clínica. Sobre el sistema nervioso, encefalopatía, polineuropatía periférica, disfunción del sistema autónomo. Obviamente, todo esto lo vamos a ir viendo en estadios avanzados de la enfermedad. Vuelvo a decirles, en los estadios tempranos suele ser asintomática, es decir, pasa desapercibida porque el filtrado glomerular todavía sigue siendo normal. Bueno, sobre el sistema hematológico, con anemia, disfunción de las plaquetas, hipercoagulabilidad, también alteraciones del sistema inmune, como infecciones y mayor riesgo de neoplasia. También sobre el sistema cardiovascular, fíjese todo lo que puede presentar el paciente: hipertensión, miocardiopatía, distintos tipos de cardiopatías, vasculopatías. Sobre el osteoarticular, la enfermedad ósea muy característica de los insuficientes renales crónicos en estadios avanzados. Después lo vamos a ir viendo. También puede presentar artritis de tipo gotosas o pseudo. En el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, tienden a tener desnutrición, como así también alteraciones tanto en el sistema endocrino como en el metabolismo. Es decir, los insuficientes renales crónicos tienen alteraciones de múltiples órganos y tienen una sintomatología, una clínica muy florida. Entre las complicaciones, acá hay un rasgo que nosotros vemos mucho en los insuficientes renales crónicos y evaluamos habitualmente en el laboratorio, que es la anemia. Fíjense, el 50% de los insuficientes renales crónicos cursan con anemia normocrómica, normocítica. Además, obviamente, a medida que avance y en las, digamos, ya cuando la insuficiencia renal crónica está en un estadio importante, vamos a ver disminución ya porque hay poco parénquima renal. Por lo tanto, hay una disminución en la síntesis de la eritropoyetina que va a llevar a empeorar la anemia. Recuerden, la eritropoyetina es fundamental en la fabricación de los glóbulos rojos, por lo tanto, estos pacientes presentan disminución de la formación de sus glóbulos rojos.